Dentro de las aplicaciones, el destilado de agua es el uso más común, pero la calidad de agua que sale de un destilador es bastante, vamos a decir, bastante puro. Si se quiere utilizar para consumo humano, se tiene que agregar sal, porque si no, te produce deshidratación. Se puede utilizar, vamos a decir, en agua, en hospitales, bueno, dependiendo del uso que quieran darle, ¿no? Ustedes van a encontrar aplicaciones de acuerdo a lo que se necesita. Lugares remotos, les comentaba la costa peruana, pero hay lugares donde las personas van a recoger el agua a sitios lejanos. En el caso de aún en la selva hay mucha agua, pero hay mucha agua contaminada. Hay pocos lugares que tienen agua que la gente puede beber y tienen que ser de lugares, ellos conocen, tienen los ojos de agua, ¿no? Entonces, aún en esos lugares se pueden aplicar. ¿Cuánto produce un destilador? Más o menos, un destilador de uso medio produce más o menos 4 litros de agua al día. Entonces, ¿cuál es el consumo mínimo de una persona para vivir? Una persona puede vivir más o menos con 5 litros de agua, pero es de sobrevivencia. Pero si nosotros vamos a destilar el agua, pues tenemos que destilar el agua solo para consumo humano. El resto de actividades puede ser con otro tipo de agua. Este consumo de agua depende de las costumbres de las personas. Nosotros en la ciudad consumimos más o menos unos 150, 200 litros de agua por día. Entonces, cuando decimos, oye, 5 litros para vivir, nos parece raro, ¿no? Dice, oye, ¿cómo vamos a hacer? Pero sí, hay gente que vive con esa cantidad de agua, ¿no? ¿Cómo funciona? Imagínense una caja, ¿no?, con un vidrio encima. Creo que aquí tenemos una. No tengo, pero por ahí está. Ya. Entonces, tiene una caja térmicamente aislada, está aislada en el fondo, está aislada en los laterales, y en la parte superior tiene una superficie que es un vidrio. Normalmente, el teórico es el más delgadito que puede haber, podría ser el 3 milímetros, pero no es aconsejable utilizar esto porque con el cambio de temperatura y la presión interna se rompe. Entonces utilizan uno de 4 para arriba. El fondo del depósito está pintado de color negro, entonces cuando inciden los rayos solares en la superficie negra, se transforma en calor. Esto calienta el agua hasta que se evapora. Y ahí va la siguiente pregunta. ¿A qué temperatura se evapora el agua? ¿Qué me dicen? Aquí no hemos preguntado. A ver, vamos a ver. Bueno, eso dependiendo. ¿En cuánto? Por lo general en 100 grados. 100 grados. Por lo general. Pero en la altura llega a evaporarse en menor temperatura, más o menos a los 96 aproximadamente, dependiendo de qué altura está. 96. ¿Y qué dice otra persona? ¿Qué dice Ricardo o Miluska? ¿Qué dicen? Sí, bueno, en general es a los 100 grados Celsius, pero me parece que la altura o el nivel, la altura del lugar en donde uno se encuentre va a también influir, ¿no? Eso influye. En los grados a los que se realice ese proceso, ¿no? Bien, Miluska. ¿Y Mario qué nos dice? No está Mario. ¿Ricardo? Tampoco. Yo había respondido. Dime. Yo había respondido al comienzo, me parece. Ya, Ricardo. Bien. Les comento, el agua se puede evaporar a cualquier temperatura. Podemos evaporar agua a temperatura ambiente.
¿Y saben cómo podemos demostrarlo? La temperatura de rocío. Este es el punto en que se evapora el agua. ¿Se han dado cuenta en las mañanas, cuando amanece, en las hojas hay una gota de agua? ¿De dónde salió esa agua si no le echaron nada? ¿Qué pasó? Que la humedad del ambiente se transformó en agua por esa condición del famoso punto de rocío. Que el punto de rocío viene a ser un punto en el cual la temperatura externa con otra temperatura interna se relacionan y condensan, en ese instante se condensa el agua. Entonces, esa se puede evaporar. Entonces, ¿qué hace un destilador? Lo que hace es buscar generar un punto, ¿no? El punto de rocío para transformar el vapor, para transformar el agua en vapor. Entonces, si nosotros logramos tener esa temperatura que es más o menos entre 3.5 o 4.5 grados centígrados, entre la temperatura interna y la temperatura externa, nosotros podemos hacer que el agua se evapore. Entonces, el agua que está confinada en nuestro depósito, cuando se produce ese cambio de temperatura, se evapora. Vamos, la temperatura externa, estamos hablando del vidrio afuera, con la temperatura interna que está en el agua, alcanzan esa diferencia, el punto de alcanza que se evapore. Luego esta agua se evapora, ¿no? Y se pega al vidrio. Entonces el vidrio debe tener una inclinación que es aproximadamente entre 8 y 15 grados de inclinación. ¿Para qué es la inclinación? Para que el vapor de agua que se pega al vidrio siga pegado y se resbale por el vidrio. Y al final, en la parte inferior, existe una canaleta que recoge todo el agua que está en el depósito, se ha evaporado, se ha condensado en el vidrio y se ha separado hacia un lugar. Miren, ese es el principio de un destilador solar. O sea, no tiene que hervir el agua. Vamos a decir, la tecnología de este aparato consiste en conseguir el punto de rocío. Así de simple. Bien, el agua destilada no tiene sales. Toda la sal se queda en la parte inferior del aparato. 4 litros por día. Vamos a decir 4 litros por metro cuadrado. Y si una persona necesita vivir con 2 metros cuadrados, tiene 8 litros, puede vivir tranquilo. Si es una familia de 5 personas, necesitará un área de 20 metros cuadrados para recoger su agua al día. Bien, este es cómo funciona. El agua ingresa al destilador a través de un sistema. Bueno, los sistemas, los mecanismos son, vamos a decir, diseñados de acuerdo a las condiciones. Si yo quiero que mi destilador funcione constantemente, lógicamente que tengo que buscar un equilibrio entre la cantidad de agua que ingrese y la cantidad de agua que sale. Y en la actualidad hay sistemas de control bastante confiables, bastante seguros y bastante baratos, así que eso no es problema. También produce la cantidad de agua que produce, depende de la radiación solar. O sea, claro, en los lugares que existe mayor radiación solar hay mayor producción de agua destilada. En los lugares que hay menor radiación hay menos cantidad. Pero como les dije, la mínima cantidad que se puede conseguir es 4 litros. De ahí hay destiladores que llegan a producir hasta 15 litros por metro cuadrado. Pero ya le ponen otro tipo de tecnologías. Así que eso no es inconveniente para nosotros en la actualidad. Hay mucha tecnología, hay muchos aparatos y los podemos conseguir en el mercado. ¿Cómo es un secador solar? El secador solar también es un aparato que, aprovecha el calor que tiene el ambiente. Y también igual consiste en otra caja térmicamente aislada, pero ¿cuál es el objetivo de secar? El objetivo de secar es quitar el agua del producto. En nuestro primer caso, el objetivo es quitar las impurezas del agua.
Entonces, para quitar las impurezas, lo evaporamos y luego lo condensamos. Para secar, ¿cuál es nuestro propósito? El agua que tienen los productos, la fruta, la carne, no sé, hay que sacarle el agua. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para sacarle el agua? ¿Qué principio tenemos que aplicar para sacarle el agua? El principio es de que el aire caliente tiene mayor capacidad de absorción de humedad. O sea, 1 metro cuadrado de aire a una temperatura tiene una capacidad de retención de agua. Si yo a ese metro cuadrado le aumento la temperatura, la capacidad de retención de agua aumenta. Si yo tengo el ambiente en 20 grados o en 16 grados y lo llevo a 25 grados, imagínense la humedad que puede absorber ese aire caliente. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un área que eleve la temperatura del aire y ese aire caliente pase a través de los productos llevándose su agua. Si nosotros logramos aplicar ese principio, ese es un secador. Y existen secadores de 2 tipos de tecnologías bien marcadas: los secadores directos y los secadores indirectos. En los secadores directos, la fruta o el producto está expuesto al sol, pero no al sol, vamos a decir, en forma directa, sino que tiene contacto a través de un vidrio o una superficie transparente para producir el cambio de temperatura o elevar ese delta de temperatura que necesito para que pueda funcionar. Y en el caso de los indirectos son porque algunos productos se deterioran cuando reciben radiación solar directa. Por ejemplo, una manzana. Si ustedes ponen una manzana directa al sol, se oxida. Si ustedes ponen una papa directamente al sol, cambia de color. Pero hay productos que no cambian de color. Hay productos que se secan normalmente, por ejemplo, el aguaimanto, las fresas, no cambian de color ni cambian de sabor si son al sol o en la sombra. Una hierba, por ejemplo, ustedes lo colocan en un secador directo y se pone de color marrón. Lo ponen en un secador donde no le da el sol y se queda verde. Está seco, pero mantiene su color y eso hace que sea comercial. Entonces, el principio para el uso del secador es que generar una cantidad de masa de aire, incrementando su calor para que tenga una capacidad mayor de retención de agua. Entonces, al pasar a través del producto, se va llevándose el agua del producto. ¿Es cuantificable estos valores? Sí, se pueden cuantificar. Yo puedo hacer el diseño, por ejemplo, y decir, disculpe, de qué tamaño debe ser mi secador o el tamaño de mi colector para secar 50 kilos de fruta al día. Puedo hacer el cálculo. Y siguiente, ¿dónde va a funcionar? Por ejemplo, si va a funcionar en Arequipa será diferente a que si va a funcionar en Lima. Si va a funcionar en Huaraz será diferente. Bueno, entonces tenemos que trabajar con la radiación del sitio, la cantidad de producto que queremos secar y luego el proceso matemático y hacemos el cálculo que nosotros necesitamos. Entonces es totalmente manejable en cuanto al tamaño, ¿sí? En cuanto a tamaños. Miren, este es un secador solar. Esto de aquí es un secador, por supuesto, en su mínima expresión, ¿no? Para poder comprenderlo. Este secador tiene el producto expuesto en la parte inferior, donde está pasando el indicador del mouse. Ahí está. Entonces, ¿qué hace? Aquí está llegando la radiación, aquí está cambiando de calor, entonces el aire, por acá entra aire frío y seco, aquí se calienta, y por aquí sale aire caliente y húmedo. Lo que tenemos que calcular es cuánta masa tenemos acá para calcular cuánto volumen de aire debe de pasar. Y me van a decir, ¿y por qué está inclinado? Pues está inclinado para que pueda producirse la circulación del aire. Ustedes saben que el aire caliente o cualquier fluido, cuando cambia de temperatura, aumenta su temperatura, disminuye su densidad. Por tanto, el aire frío es más pesado que el aire caliente. Entonces el aire caliente sube. Y para acelerar ese paso
se le da una inclinación de acuerdo al lugar y de acuerdo a la cantidad de masa de aire que queremos hacer circular. Las clases las habíamos visto, son los directos e indirectos. ¿Cómo funcionan? Ya les he dicho, tienen que correr el aire a través del colector, calentando o cambiando su temperatura para que puedan retener el calor y retener agua. Este es un secador del tipo indirecto. En este caso, el producto está dentro de la cabina. O sea, en estos depósitos acá están los productos. Y esta parte de acá es el área donde se calienta el aire. Esto puede ser muy largo, dependiendo de la cantidad de producto que queramos tener o de la temperatura de secado. O simplemente en qué tiempo quiero que se seque. Yo quiero que se seque en un día. Necesito un tamaño de colector. No, yo quiero que se seque en mediodía. El tamaño es otro. Entonces, estos conceptos son manejables en forma, vamos a decir, dependiendo, primero, la radiación del sitio. Segundo, la cantidad de producto que quieran usar. Tercero, el tipo de material que tenga su secador. Entonces, ustedes pueden trabajar lo que les plazca. Bien, yo recuerdo hablando de secadores, recordé de una amiga. Esta señora tiene una pequeña empresa de exportación de frutas. Pero es interesante, Prisca se llama esta chica. Es una chica de Dinamarca, sí, de Dinamarca, ¿no? Ella vino al Perú a visitar Cusco, se enamoró de Perú y se quedó. Se conoció un pata en Chosica y bueno, y ella vive en Chosica en la actualidad. Y ustedes saben que por Chosica pasa toda la fruta de la selva. Y ella de profesión es ingeniero alimentario. Entonces dijo, bueno, ¿por qué no aprovecho esto? No sé cómo, nos encontramos en una reunión, me imagino que como la que estamos, y resultamos haciendo un secador para ella. Y el secador de ella seca como máximo 40 kilos de fruta al día. Pero su empresa es relativamente pequeñita, pero muy dirigida. Seca productos dirigidos, los envasa en envases de vidrio, los etiqueta y los exporta. Y ese es su trabajo. Y Prisca vive ahora en la actualidad haciendo eso. Camión que pasa, camión que le deja fruta, y ella luego vende esa fruta seca. Y su sello es que, bueno, no tiene conservantes, lo seca con el sol, y tiene videos, tutoriales y todo de la forma como seca, ¿no? Entonces, los productos que ella produce casi ya tienen un mercado bastante pequeño, con mucho valor y dirigido. ¿Qué más? El aire, chimeneas. Bien, ahora vamos a ver nuestro objeto de hoy día. El objetivo de hoy día es las termas. ¿Qué es una terma? Una terma es un dispositivo que tiene un área de captación, un lugar donde el calor, la radiación se convierte en calor, que se llaman colectores, y un tanque de agua, un depósito donde vamos a guardar el agua. Lógicamente que esto tiene que tener ciertas condiciones. Las condiciones, por ejemplo, es que primero, el colector debe ser capaz de transformar la mayor cantidad de calor de la radiación, o sacar la mayor cantidad de calor de la radiación. Pero para cumplir ese trabajo, tiene que tener un material que pueda absorberlo muy rápidamente y luego que pueda disiparlo muy rápidamente. El otro componente principal es el tanque, que están en relación el tamaño del tanque con el tamaño del colector. Es igual, no sé, se me ocurre, a ver, un ejemplo que se me ocurra. De repente, la zapatilla que uso, ¿no? La zapatilla que uso, en mi caso, es 40. ¿Qué pasa si me pongo un 39? No me queda. ¿Qué pasa si me pongo un 41? Está bailando. Entonces, hay que diseñar, de acuerdo a la cantidad de agua que quiero secar, es el tamaño del colector. Entonces, están íntimamente relacionados. Las aplicaciones más comunes en nuestro medio están básicamente para el agua caliente sanitaria, o sea, el agua en la casa. El uso en hospitales, en las lavanderías, en todo lugar que necesiten agua, se puede utilizar las termas.
Y a diferencia de los sistemas fotovoltaicos en nuestro medio, estoy hablando para Perú, las termas sí son rentables, como vamos a ver un poco más adelante. Una terma, sea de cualquier tipo, y venga de la China, o venga de Arequipa, o venga de otro sitio, más o menos se paga entre 2 años y medio a 3 años con el precio que ustedes pagaban por el suministro. Vamos, yo tengo una terma eléctrica y tengo que pagar por utilizarla. Con ese valor, si yo saco la cuenta con la cantidad que yo cubro, esa cantidad para agua caliente, si yo sumo en 2 años, pago el valor de la terma. Y una terma está diseñada para vivir mínimamente 15 años. Pero hay termas que trabajan 20, 25 años y no tienen problemas. Las termas además son equipos muy nobles, no tienen partes móviles. Y al no tener parte móvil, no hay que se malogre. Vamos a ver. Este, por ejemplo, es un equipo de 1.500 litros de agua. Les decía que existe un área de colección. Estas cajas son los responsables de transformar la radiación solar en calor. Y este es el tanque. El tanque, lógicamente, les decía, tiene que cumplir ciertas condiciones. Aparte de almacenar los 1.500 litros de agua, tiene que ser capaz de mantener el calor durante la noche. Vamos, si yo tengo una terma en Huaraz, porque esta terma está hecha en Huaraz, ¿qué tiene que tener? En Huaraz muchas veces la temperatura llega a 0 grados o se congela. Y yo tengo que tener, o esa terma tiene que tener la capacidad de mantener el calor perdiendo no más de 8 o 10 grados. O sea, si yo quiero tener el agua caliente a 45 grados, yo hago que el agua llegue más o menos a 50, 55 para que el día siguiente esté en 45 grados y la gente pueda bañarse. Entonces, ¿existen formas de calcularlas? Sí, vamos a ver en la parte final un ejemplo de cálculo, cómo se determina cuánto de calor pierde una terma de acuerdo a las temperaturas. También vamos a ver de qué tamaño debe ser los colectores para calentar un volumen de agua. Pero ese volumen de agua también podemos calcular en función del número de personas. O sea, esto es totalmente manejable y como es el tema nuestro, sí vamos a trabajar y vamos a hacer esos cálculos o esos ejemplos de cada uno de ellos. Pero previamente me toca ver cómo hace. Esta es otra terma, miren. Esta de acá también. La otra cosa que de repente tengo que comentarle con ustedes, ¿no? Estas termas fueron diseñadas aproximadamente a casi unos 20 años atrás, más, sí, 20 años atrás. Entonces, cuando no había termas, entonces uno de los trabajos nuestros, como les decía yo, ¿no? Había que hacer el diseño y había que hacer la construcción. En este caso es un hotel que está en Huaraz, que necesitaba 1.500 litros de agua y había que hacer el diseño. Y este caso, por ejemplo, no van a encontrar una terma casi de este tipo, porque este tiene las cajas de fibra de vidrio y todo está hecho en fibra de vidrio, porque ese fue el diseño. Después van a ver la variación. Y miren, esta de acá es otra. Y en el caso de esta de acá, hay una anécdota interesante. Esta es una terma de 1.100 que es diferente al otro. Es la ventaja, vamos a decir, que teníamos nosotros, que nosotros hacíamos el diseño y la construcción. Esta, por ejemplo, está en el albergue de los Oblatos de San José, en Huamanga. Estaba el padre Antúnez de Mayor, hasta ahora me recuerdo del padre. Eran los años que terminaba, vamos a decir, la violencia en Ayacucho, la parte, vamos a decir, que nos tocó vivir a nosotros. Y el padre recogió alrededor de más o menos unos 40 o 50 niños que no tenían padres, no tenían papá ni mamá, y él los recogió y formó un albergue donde les vamos a decir, los alimentaba y los educaba. Muchos de ellos, estos señores ya son, vamos a decir, profesionales, ¿no? Pero en esa época fueron refugiados de la violencia. Y entonces el padre me decía, Pedro, necesito agua caliente, porque los niños si se bañan con agua fría se mueren. Entonces había que trabajar el diseño para ellos. Entonces, ¿pero dónde vamos a ir? Entonces, vamos. Huamanga es un sitio que tiene muy bonita radiación
Y por suerte, el albergue tenía esta inclinación. Ustedes saben que para el máximo aprovechamiento, los colectores tienen que estar orientados. Y teníamos el alero. Entonces se calculó el tamaño del alero en función a las termas. Y encajaron, ¿no? Aquí están los colectores y aquí está el tanque. Me imagino que después de 20 años ha pagado más su precio, ¿no? Miren, esta es una terma de 600 litros. Esta está en Lima, en Ancón. Si ustedes ven este tipo de termas, aquí están sobredimensionados. Van a decir, aquí son grandes los colectores para calentar solamente 600 litros de agua. Y estas termas fueron diseñadas para la Fundación Odría. Me van a decir, ya no existe. Sí existe. Hasta ahora existe. Y tienen 2 colegios en Ancón. Uno de varones y uno de mujeres. Y ellos recogen los niños en un internado. Entonces, en el mes de abril se internan los niños y están de lunes a viernes. Sábado y domingo van con su familia, pero los días se quedan ahí tienen comida, y tienen abrigo, y tienen educación. Pero el calentar el agua les llevaba mucho dinero, el tener una terma o un sistema de calentamiento con electricidad. Entonces, la directora, que era una monjita, nos contactó y nos dijo, ¿qué hacemos? Entonces le explicamos a la madre y le dijimos que en Ancón, para la época de junio, julio, agosto, no iba a tener mucha calor de agua. Y que el resto de tiempo sí iba a tener. Entonces la madre me dijo, ¿qué tan frío va a estar? ¿Cuánto va a calentar? Y la diferencia de temperaturas que tiene en un lugar, vamos a decir, en un día que no sale el sol, estas termas calientan 4 grados encima de la temperatura del ambiente. Vamos a decir, si el ambiente está en 20 grados, esta terma levanta 4 grados. O sea, el agua estaría en 24 grados. Si el ambiente está en 16 grados, esta terma lleva hasta 20 grados más, o hasta 20 grados. Entonces me dijo, no, es suficiente. Hagamos una. Y así fue. Entonces, cuando los niños ya no tenían que bañarse con el agua. La otra es que el agua, la temperatura del agua es más baja que la temperatura del ambiente. Entonces, más o menos 4 grados abajo. Entonces, la diferencia entre la temperatura del agua que corre en el caño y la temperatura que sale en la terma es 8 grados. Y sí se nota la diferencia. Entonces la madre me decía, no, yo no quiero, o sea, que los chicos se bañen con agua caliente, muy caliente. Con que no se enfermen, está bien. Y sí, cumplió su labor, ¿no? Y se dan cuenta la otra cosa, que esta terma de aquí, debido al óxido que hay en la zona, está recubierto con pinturas de undercoating, eso que utilizan en la parte del fondo de los carros para que no se corroa, porque tenía que durar también. Ahí la corrosión es tan fuerte que de un año a otro se conforma un montón. Y estos están cubiertos con undercoating y tienen un mantenimiento casi cada año. Son termas de diferentes formas, como ustedes pueden darse cuenta, y todos cumpliendo la misma capacidad. Esta es la batería de termas, miren. Cubiertas con undercoating. Estas son las de Ancón también. Las que vieron eran de Ancón, estas también son de Ancón. Y aquí están, ¿no? En esa época yo dirigía o me tocaba liderar un pequeño grupo de trabajo que se llamaba Solartec Energías Renovables. Y con ellos hemos trabajado mucho tiempo. En la actualidad no está activa. Gran parte de los integrantes tuvo algunas ofertas de trabajo fuera, dentro de ellos yo. Recibí una oferta para hacerme cargo de un proyecto en la región andina, entonces tuve que abandonar el proyecto de construcción de termas y me fui a trabajar en la región andina por un tiempo. En la actualidad ya terminé mi proyecto y estoy trabajando, bueno, ahora en la universidad. Pero en esa época trabajábamos con Solartec haciendo las travesuras. Ahí tenemos termas de 600 litros, miren. Baterías de termas de otro lado. ¿Cómo funcionan? Ahora sí, ¿cómo funcionan estos? Básicamente, el funcionamiento de una terma, les decía, es tener una superficie básicamente pintada de color negro que se encargue de transformar los rayos de sol en calor. A su vez, el calor se ha transferido a un fluido, en este caso agua, y se ha llevado a un depósito. Entonces, aquel aparato que haga esa labor es una terma. Y en este caso es una terma solar. ¿De qué
consta una terma, básicamente de los colectores de calor y del tanque. Adicionalmente tiene que tener, por supuesto, un sistema de conductos, por donde el agua caliente vaya al tanque y del tanque salga al servicio. ¿Tienen una idea de cómo circula el agua del tanque con el agua del o cómo transforman los colectores el agua caliente para que se vaya al tanque? Existe un fenómeno natural que sirve para eso, y ese fenómeno se llama el termosifón. No existe ninguna bomba que conecte, que lleve el agua caliente al tanque. Entonces, cuando el agua, como ustedes saben, voy a retroceder, ¿sí? Voy a retroceder esto para poder ver esto, ¿sí? A ver, ¿dónde está la mejor? Esta de acá. Miren, los rayos solares caen en estas superficies que son los colectores. Lo que ustedes ven, estos tubos, vamos a decir, están cubiertos por unas aletas. Estas son las aletas pintadas de negro. En este caso, para esta terma de aquí, son de aluminio. Y los tubos internos son de cobre. Me van a preguntar, ¿pero por qué aluminio y por qué cobre? El cobre es el elemento que transforma o que absorbe muy rápidamente el calor y que cede el calor. Y el que le sigue es el aluminio. Lo que pasa es que en esa época, y creo que hasta ahora, las láminas de cobre o la plancha de cobre es bastante cara en nuestro país, a pesar de que somos productores de cobre. Y le sigue en precio el aluminio. Entonces, como no teníamos acceso a conseguir las planchas de cobre, por su costo muy elevado y hacía que todo el sistema se eleve mucho en costo, optábamos por utilizar el aluminio. Entonces, estas son de una combinación de tubo de cobre y aletas de aluminio. Para que tengan una idea, si yo hago una terma, un colector, con aletas de cobre, yo necesito la mitad de esto de acá para calentar la misma cantidad de agua. Con medio colector hecho con colectores de aluminio, necesito para este de acá. Si fueran de aluminio, necesito todo. Y si fueran de fierro galvanizado, una palabra de calamina o similar, necesitaría todo esto de aquí para calentar esto. Una unidad. Eso vamos a verlo un poco más adelante, ¿sí? Entonces estamos acá. ¿Cómo funcionan? Aquí debe haber. Aquí está. Entonces, aquí podemos resumir nuestro funcionamiento. Miren. Ya, entonces no se ve. Entonces ya sé que necesito esto de acá. Un ratito. Ya, ahora sí, estamos bien.